Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácora Pampeana. Y hoy nos encontramos al sur de la provincia de La Pampa, en el departamento Caleu, específicamente en La Adela. Y volvimos a La Adela para terminar de conocer lo que tiene esta localidad para mostrarnos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La última vez que estuvimos en La Adela quisimos registrar lo más que podíamos, pero la verdad es que nos quedaron varias cosas en el tintero, así que redoblamos la apuesta y volvimos a La Adela a pasar un fin de semana increíble. Por la cucaracha me están diciendo que seguramente hoy hagamos un poquito más de ejercicio de lo normal. Como siempre digo, prepárate el tereré o el mate, buscate algo rico para comer y prendete a la pantalla de la televisión pública pampeana porque hoy vamos a vivir un capítulo increíble. Durante el verano grabamos 2 capítulos de Bitácora Pampeana en la localidad de La Adela. Quienes siguen el programa saben que cada vez que visitamos un pueblo de La Pampa suelo mencionar su fecha de fundación, como una forma de contextualizar históricamente el territorio que estamos recorriendo. Sin embargo, en el capítulo anterior decidí no mencionar la fecha de fundación de La Adela, y no fue un olvido. En realidad tenía que ver con algo que atraviesa la forma en la que construimos este proyecto. Entender que las historias de los pueblos no se narran únicamente desde los libros, los archivos o los guiones previos, sino también desde la memoria y los aportes de quienes habitan esos lugares. Cuando viajamos con el equipo de Bitácora Pampeana, llevo una investigación previa y un guión armado, pero esos guiones casi siempre se transforman en el encuentro con los residentes, porque aparecen datos, miradas y relatos que enriquecen muchísimo más la narrativa y permiten construir una historia más democrática, colectiva y colaborativa. En este caso fue Gabriel Orellano quien me compartió un dato muy particular sobre la fundación de La Adela, un detalle histórico que no había encontrado ni en libros ni en internet durante el proceso de investigación para el capítulo, pero al que pude acceder gracias a la generosidad y la predisposición de Gabriel, que siempre está dispuesto a compartir y a enseñar la historia de su localidad. Por eso, en esta oportunidad quiero compartirles esta historia utilizando sus propias palabras y recuperando esa particularidad que tiene La Adela respecto a su fecha de fundación. Hola Belén, ¿cómo estás? Te voy a contar la historia de la fundación de La Adela, que tiene que ver con otra historia en realidad, que no es la exacta en la que muchos cuentan de que fue el 26 de agosto de 1909, sino que fue una fecha que se inventó, se pensó con un grupo de vecinos de La Adela para una fecha en particular donde iba a venir un gobernador a visitar la localidad para entregar unas viviendas, por lo que los vecinos decidieron poner el 26 de agosto haciendo referencia a Seferino Nampurá, el beato Seferino Nampurá, muy querido en la zona, y 1909 fue justamente el año que se inauguró el puente carretero viejo, que se inauguró ese año en 1909, pero el 25 de mayo. Por eso es que se decide poner 26 de agosto de 1909 como fecha fundacional. Nos encontramos en uno de los atractivos más elegidos por turistas y residentes de la localidad. Estamos hablando del Mirador Interprovincial, también conocido como Balcón de la Comarca. Y la verdad es que desde aquí se puede observar y entender la dinámica social de esta localidad. Tenemos al río como protagonista de esta postal y a la ladera del río 2 localidades, Río Colorado y La Adela.
Después de repasar su historia, la Adela hoy muestra otra cara, ya que en los últimos años ha crecido en materia turística. El río ya no es una barrera, es una herramienta y un atractivo para la actividad turística. Se podría decir que el río funciona como un punto de encuentro. Integrando, junto con la localidad de Río Colorado, un nuevo concepto que se lo denomina Comarca del Colorado. La historia de la Adela está profundamente atravesada por el río Colorado, un río que no solo definió el crecimiento de los pueblos ribereños y las formas de habitar el territorio, sino que también dejó una de las marcas más dolorosas y recordadas de la región. Estamos hablando de la gran inundación de 1915. El desastre hidrológico de la Adela y del valle del río Colorado no se originó por causas climáticas locales como lluvias o tormentas en la región, sino por un colapso geológico ocurrido a más de 800 kilómetros de distancia en la alta cordillera. Este fenómeno, conocido técnicamente como la ruptura de un dique natural por remoción en masa, transformó un evento geológico cordillerano en una de las mayores catástrofes ribereñas de la Patagonia Norte. El desastre puede dividirse en 3 etapas geográficas bien diferenciadas, según la composición y el comportamiento de la masa de agua. La fase número 1 la podríamos titular como el colapso y el flujo hipersaturado en la alta cordillera. El origen del desastre se remonta hacia 2000 años atrás. Sí, escuchaste bien, 2000 años atrás, cuando un derrumbe del Cerro Pelán taponó el río Barrancas y formó una laguna llamada Carrilauquén. Durante el invierno de 1914, nevadas excepcionales y el posterior deshielo en primavera hicieron que el embalse natural alcanzara su límite. En diciembre de 1914, específicamente el 29 de diciembre, la presión acumulada de agua abrió una brecha de aproximadamente 100 metros de profundidad en el dique natural, provocando el vaciamiento abrupto de la laguna. La masa liberada descendió desde la cordillera como un flujo hipersaturado de agua, barro, rocas y sedimento. Aquí finaliza la fase 1 y podríamos decir que comienza la fase 2, la cual yo titulé Transición a torrente de barro. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que la aluvión avanzó, se unió al caudal del Río Grande e incorporó grandes volúmenes de agua, pero esta vez el agua era limpia, lo que hizo que se modificara parcialmente su composición y comportamiento. Dejó de arrastrar bloques gigantescos de sedimento y se transformó en un torrente denso de barro compuesto por arena y arcilla compacta. El 30 de diciembre de 1914, el aluvión arrasó la colonia de 25 de Mayo en La Pampa, con olas que alcanzaron aproximadamente los 7 metros de altura, dejando más de 100 víctimas fatales. Por último, llegamos a la fase 3, la inundación masiva. Durante los primeros días de enero de 1915, la masa de agua ingresó a la zona del río Colorado y la Adela. Allí la geografía cambió. El valle se volvió más amplio y plano, lo que provocó que el río dejara de avanzar con una violencia propia de la cordillera y comenzara a desbordarse horizontalmente. Según dicen, la inundación alcanzó un ancho descomunal, estimado en más de 10 kilómetros, 2 leguas según testimonios de la época. El agua, de color marrón oscuro o chocolate, por la enorme cantidad de sedimentos que transportaba, cubrió las zonas bajas durante semanas.
El 4 de enero de 1915, el agua comenzó a ingresar violentamente en las zonas de La Adela y Buena Parada. La localidad rionegrina de Buena Parada, actual Río Colorado, quedó prácticamente cubierta por completo y sufrió la mayor cantidad de víctimas fatales. En cambio, La Adela logró proteger a gran parte de su población gracias a su ubicación geográfica. Los habitantes utilizaron las bardas de la orilla pampeana como refugio y punto de evacuación mientras el río inundaba el valle. Los niveles máximos del aluvión se mantuvieron hasta aproximadamente el 10 de enero y el agua recién comenzó a retirarse por completo hacia el 26 de enero de 1915. Si bien el desastre dejó más de 200 víctimas fatales a lo largo de toda la cuenca del río Colorado, en el casco urbano de La Adela no se registraron muertes directas, gracias a la rápida evacuación hacia las zonas altas. Los principales daños materiales en el sector pampeano afectaron la infraestructura de transporte, fundamental para el comercio de ramos generales de la época. El aluvión destruyó vías ferroviarias, volcó locomotoras, derribó terraplenes y cortó líneas de comunicación, dejando aislados durante semanas a los pueblos ribereños. Nos trasladamos a una de las bardas más altas de la localidad de La Adela y vinimos hasta este lugar porque, además de su significado y su importancia religiosa para la comunidad de la localidad, este punto tiene una mirada privilegiada al resto de la localidad. Si estás recorriendo La Adela, te recomiendo venir hasta acá porque las fotos panorámicas que se sacan son increíbles. Se puede apreciar el río, se puede apreciar la capilla, se pueden apreciar los puentes. Es una postal que no pueden perderse y además otro sitio histórico de la localidad que está bueno sumar a la bitácora que cada uno realice en su viaje. Nos encontramos con Carlos en un punto icónico de La Adela porque estamos en el mirador y yo estoy muy feliz de estar con Carlos porque vamos nutriendo más el relato de lo que se puede hacer aquí, así que gracias. Exactamente, acá estamos en el mirador de La Adela. Este mirador, como dice su palabra, estamos al límite de Río Negro y Río Colorado. ¿Sí? De acá podemos observar el camino del río. Bueno, yo soy profe de educación física y hago senderismo. No soy guía, pero sí hago las actividades de senderismo y trekking acá dentro de la comarca que llamamos nosotros, que es La Adela con Río Colorado, que ya estamos del lado del Río Negro, de aquel lado. Perfecto. Bien, ¿y cómo organizás esas salidas de trekking? ¿Cómo las planificás? Bien, las salidas yo, cuando es del grupo de senderismo, las planifico en base a viajes, si tiene mucha subida, mucha bajada, donde vamos a ir al destino. Pero como pasó muchas veces el año pasado, vinieron muchas escuelas de La Pampa. Entonces hablaba con los maestros encargados de esa salida, les preguntaba cómo era el grupo, qué dinámica tenía, si estaban acostumbrados a caminar, qué edades, y en base a eso les organizaba una salida que siempre terminábamos en el mirador, pero en esa salida poníamos juegos para que los chicos vayan conociendo lo que es la flora y la fauna del lugar y también para que se vayan entreteniendo, porque lo teníamos caminando largas horas. Y además recién hablábamos tras cámaras, que yo siempre digo que es muy importante estudiar, la educación es transformadora, pero también es muy importante salir un poco del aula, ¿no? Y trasladarse a estos espacios que quizás uno con una caminata, un recorrido, puede aprender lo mismo que aprende en el aula, pero en el contacto con la naturaleza. Exactamente, sí, aprende y también un poco más, porque también surgen nuevas cosas que capaz que en el libro no estaban. Sí. En el caso de los chicos de la escuela, por ahí conocían lo que es el Río Colorado, la problemática del agua que tiene La Pampa,
sobre todo con el río Atuel. Sí. Entonces venían acá, veían el río, entonces te preguntaban, porque a veces no conocían ningún río y aprendían bastante más de lo que es el libro. Sí, bueno, de hecho a mí me pasa de que yo soy de Santa Rosa y estoy un poco sorprendida desde ayer que llegamos por la localidad, por la sinergia que tienen con otra localidad que es otra provincia diferente, pero articulan como si fuesen hermanas, porque claro, solamente los separa un río. Y estoy muy sorprendida del río, pero porque bueno, soy de La Pampa, ¿viste? Y a veces es difícil llegar al agua. Claro, exactamente. Bueno, con respecto a la articulación, sí, son dos provincias diferentes, pero nos separa un río. Siempre tenemos amigos, trabajos, familiares de un lado del otro, así que estamos en contacto directo. Y nada, yo miro el río todo el tiempo porque la verdad que el río es hermoso. Sí. Ver el río, transitarlo por dentro, en kayak, andar, meterse, la verdad que es una experiencia única y que no hay muchos lugares así. Excelente. Carlos, y te pregunto, si la gente que está del otro lado de la pantalla desea venir a la Dela y realizar estas guiadas, o mejor dicho, recorridos con vos de Treiki, ¿cómo puede hacer para contactarse? A mí me pueden contactar por teléfono, por Instagram, después en la Secretaría de Turismo también están en el contacto. Pueden realizar la salida de los sábados que hago con el grupo o la escuela, o si hay un grupo que quiere venir a conocer, también me contacta y armamos la salida para lo que quieran ellos. Perfecto. Los sábados estás haciendo recorrido. Sí. ¿En qué consiste ese recorrido? ¿Cuánto tiempo dura? Bien, el recorrido dura aproximadamente entre 2 horas y media y 3. Bien. Caminamos 9, 10 kilómetros con varias subidas y bajadas, entonces tiene cierta intensidad y dificultad, pero a veces cuando viene gente que nunca vino o gente nueva, podemos cambiar el recorrido. Por ahí, como te permite las bardas subir y bajar varias veces, algunos suben más, otros menos, otros hacen otro camino, pero pueden tranquilamente venir. Qué bueno que mencionaste las bardas porque es icónico del paisaje y bueno, descubrir las bardas caminando es una experiencia que no se pueden perder y bueno, como dijo Carlos, necesitas un poquito de preparación, más que preparación, ganas, diría yo. Ganas. Y además, Carlos, que va viendo el público, si no puede más, entiendo que buscas la dinámica. Sí, buscamos la dinámica, mismo cuando es el grupo esperan o, bueno, descansás acá, nosotros vamos hasta tal punto y volvemos, pero igual siempre estamos mirándonos, no es que lo dejamos solo, nos vamos y lo abandonamos en el medio de la nada, no, está todo cuidado. Carlos, ¿y grupos muy grandes has llevado a recorrer? ¿Cuál fue el número más grande? Y el más grande fue una escuela que vino de Tuay. Sí. Y eran 35 chicos. Un montón. Sí, con varios maestros ayudando, pero nada, re bien, de 10. Excelente, excelente. Y tráiganse gorrita y gorra, agua, zapatillas, lente de sol. Protector solar. Protector solar, para esta época sí. Hace calor. Uno piensa que porque estamos en el sur de La Pampa está fresquito, pero no, el sol acá pica. En esta época pica, ya después del mediodía o un cachito antes empieza a picar. Así bien. Que hay que protegerse. Carlos, y una última pregunta. ¿Los recorridos los estás haciendo durante todo el año o tenés temporadas en donde vos decís, bueno, yo como residente de la localidad recomiendo conocer a la Dela en este momento del año? Bien. En diciembre paro, porque ya también por este tema del calor y hay que buscar horas especiales, que por ahí también lo que aprovechamos en diciembre y enero, que son los días de calor, hacemos las salidas nocturnas cuando hay luna llena, que eso también es una experiencia espectacular, no solo por los recorridos dentro de la barda, sino también la vista que te da acá arriba. Es una linda experiencia. Y después recomendable es temporada de primavera, invierno, si quieren conocer también el sur frío, también es una buena oportunidad. Pero es mucho más agreste y hay que estar preparado a venir a pasar el invierno acá. Esto es muy importante porque uno piensa que todas las localidades pueden recorrerse en cualquier momento del año y la realidad es que si uno quiere sí, pero siempre hay temporadas en donde es lo ideal. Es lo ideal o hay que estar preparado para determinar lo que hablábamos recién. Si hace mucho calor, gorra, lente, protector. Si hace mucho frío, es otra vestimenta. Y acá tenemos todo. Tenemos mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Excelente. Bueno, Carlos, gracias por esta nota. Súper interesante el laburo que haces. Me parece que además te tengo que reconocer de que no es fácil trabajar con públicos tan diversos y vos trabajás desde colegios
hasta familias o grupos de amigos como lo somos nosotros, hay que ir adaptándose a eso, que no es fácil tampoco. Pero es lindo. Es hermoso y además es dinámico, porque todo el tiempo es diferente. Pese a que uno quizás repita los senderos o los recorridos, las preguntas no van a ser las mismas. No. La reacción tampoco. No, por eso cambia mucho, así que sí, está buenísimo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos la Adela desde tu perspectiva y por ayudar a realizar este capítulo de Bitácora Pampeana. Nada, muchas gracias a ustedes. Como parte de la experiencia, participamos de una caminata de trekking organizada por Carlos, recorriendo las bardas de la Adela junto a un grupo de personas que compartían el mismo interés por la naturaleza y el territorio. Durante el trayecto fuimos descubriendo la flora y la fauna característica de la zona, aprendiendo sobre las especies nativas y observando cómo cambia el paisaje a medida que uno se aleja del río. La experiencia. ¡Wow! Mira, nosotros pensamos que era una flor. Mira. Bueno, a ver, vamos. Pruebo. Ponete la cámara frontal. Pongo la cámara frontal. Tremendo sabor. Como, ¿sabes qué se parece un poquito al kiwi? Lo saca con los dedos, así hacia abajo, porque pincha. Claro. Y te viene como de hidratación bárbaro. Whisky. ¡Con onda! Eso. Muy bien, gente. Ya ha pasado casi media hora, estamos llegando al final del capítulo y como siempre quiero agradecer a mi equipo por animarse y sumarse a una aventura nueva, esta vez en el sur de la provincia, en la localidad de La Adela. Y la verdad es que no ha sido fácil porque han sido muchos kilómetros, casi 3 horas de viaje, de ida y de vuelta, varios días grabando, pero se pudo. Así que un reconocimiento al equipo y un agradecimiento a ellos por acompañarme. También quiero agradecerles a ustedes por haber estado del otro lado de la pantalla, como siempre. Y, como siempre digo, nos vemos la próxima semana en una nueva aventura. ¡Chao!